Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Em, Ay, permítanme. Hoy, miércoles 31 de julio, iniciamos la entrevista de Oscar Raibal, siendo las 9:11 de la mañana. Oscar participa en la convocatoria pública y abierta para seleccionar la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua 2024. Antes de comenzar esta sesión videograbada, verificamos la identificación con fotografía del aspirante, confirmando su identidad y se ha asegurado que ha aceptado y firmado la carta de anuencia, comprometiéndose a seguir el procedimiento de esta convocatoria. Se te recuerda, Oscar, que la entrevista se desarrollará de la siguiente manera. Primero dispondrás de hasta 5 minutos para exponer tu experiencia profesional y tu intención de ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica. Posteriormente, iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Se te formularán 15 preguntas y contarás con un tiempo máximo de 3 minutos para responder cada una de ellas. En el recuadro, en donde aparece mi imagen, podrás observar un temporizador para que te sirva de referencia y puedas cumplir con los tiempos asignados. Es importante señalar que se realizarán las mismas preguntas a todos los participantes, ya que estas fueron definidas por consenso de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para evaluar conocimientos generales relacionados con la administración y políticas públicas, tus habilidades directivas, así como claridad y visión sobre el sistema estatal anticorrupción. ¿Tienes alguna pregunta, Oscar, antes de iniciar? ¿Quedó todo claro? Perdón, Todo nada claro. más perdón por interrumpir, nada más para efectos de registro, es Óscar Alejandro Gómez Reynal. Gómez. Perdóname, Oscar Alejandro Gómez Reina. Gracias. Una disculpa. No, al contrario, está bien lo que estás comentando. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Oscar? Todo claro. Ok, muy bien. Entonces iniciamos con tus 5 minutos, Oscar. Adelante. Gracias. Muy bien, efectivamente mi nombre es Óscar Alejandro Gómez Reynal, soy aspirante a titular de la Secretaría Técnica y dado que ustedes ya evaluaron mi currículum en la etapa previa, les voy a hacer una propuesta de un plan de trabajo para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, iniciaría con los indicadores sobre cómo está el índice de percepción de la corrupción, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental y cómo afecta la corrupción a Chihuahua y los ciudadanos. En México, podemos ver lo que el índice de la percepción de la corrupción en el 2023 no nos fue muy bien como país. Hemos estado prácticamente en el mismo nivel en los últimos años y estamos en el rango 126 de un criterio de 180, por lo tanto se considera que es uno de los países con mayor nivel de corrupción. Somos el segundo lugar en nivel de corrupción en el G20 y el primer lugar en nivel de corrupción de la OCDE. Y respecto a la encuesta de calidad de impacto gubernamental 2023 del INEGI, respecto a la tasa de prevalencia de corrupción, prácticamente de cada 100,000 habitantes del estado, casi 22,000 fueron víctimas de un acto de corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción hacia Chihuahua y a los ciudadanos? Bueno, nos dice que Chihuahua es el estado con mayor tasa de corrupción al realizar un trámite en algún servicio, superando el 57% la media nacional. Hay que señalar que la corrupción no se acota específicamente a una administración municipal, estatal o federal, ya que la encuesta incluye servicios de los 3 niveles de gobierno, como el alumbrado público, el agua potable, la salud, la seguridad, etc. La corrupción afecta directamente al ciudadano cada vez que requiere un trámite o un servicio público y le dicen que no hay, que no se puede o que espere en la fila unos cuantos meses. Por eso propongo un plan de trabajo muy sencillo, con 4 ejes, los cuales comentaré las principales líneas de acción que me alcancen estos 5 minutos. El primero sería el seguimiento de trabajo previo de la CCEA, es decir, colaborar con el comité coordinador para dar cumplimiento a su plan de trabajo anual, el cual tiene su fundamento en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en su artículo 9, fracción primera. Contribuir con los trabajos de la Comisión Ejecutiva,
la cual tiene a su cargo la generación de insumos técnicos necesarios para el comité coordinador realice sus funciones, lo cual está establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua en su artículo 31. Administrar y representar correctamente a la Secretaría Ejecutiva de acuerdo con el artículo 18, fracción primera del Estatuto Orgánico de la CCA. Fortalecer los convenios realizados con instituciones académicas y el sector gubernamental, así como realizar nuevos convenios con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y organismos internacionales. El eje 2 de la coordinación, sincronizar la comunicación entre la Secretaría Ejecutiva, el Comité Estatal de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva, el Comité Coordinador y los municipios, buscando llevar una misma sintonía para todo el sistema estatal anticorrupción. Trabajar de la mano con las coordinaciones internas de la Secretaría Ejecutiva para obtener los mejores resultados. Facilitar el uso de la plataforma digital estatal e interconectarla mejor con la plataforma digital nacional. En el eje número 3, la implementación de la política estatal anticorrupción. Continuar con los trabajos del grupo técnico, encargado de elaborar el programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Contribuir con las prioridades establecidas en los diversos ejes de la política estatal anticorrupción, entre ellas las prioridades 4, 8, 14 y 21. Difundir la versión de la política estatal anticorrupción en lengua rarámuri para que nuestros hermanos tarahumaras se involucren en el combate a la corrupción. El eje 4, el enfoque a generar resultados. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas o objetivos propuestos de los programas institucionales de la Secretaría Ejecutiva, según el artículo 18, fracción octava del Estatuto Orgánico de la CCA. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el informe del desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos, egresos y los estados financieros correspondientes, de acuerdo con el artículo 18, fracción novena del Estatuto Orgánico de la CCA. Una capacitación constante a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva y llegar así a ser la mejor Secretaría Ejecutiva de los sistemas estatales anticorrupción. El costo de la corrupción en el gobierno local, estatal o federal es la pérdida de la confianza pública. Palabras de Mike Higley. Básicamente, pues estas son mis propuestas para, en dado caso que ustedes me elijan como parte de la terna que aspira a ser titular de la Secretaría Ejecutiva, y no está de ninguna manera limitado a lo que ustedes dispongan y como siempre quedo a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Muy bien, entonces mira, ahorita vamos a iniciar la etapa de preguntas y respuestas. Son preguntas muy dirigidas a temas muy específicos. La primera pregunta que te vamos a hacer está dentro de la categoría de administración y políticas públicas, especialmente en el tema de presupuestos, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo con la ley local, ¿a qué debe de apegarse la programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público? Dependiendo el ejercicio que se haya realizado del presupuesto público, en alguna dependencia, por ejemplo, es que se le va a asignar el presupuesto para el próximo año. Es decir, si se cumplió con los objetivos, las metas y el fin para el que estaba destinado el presupuesto, entonces se realizará un presupuesto, pudiera ser similar, ¿no? Sin embargo, si no se cumplió con dicho presupuesto en el año corriente, entonces se podría caer en el supuesto de un subejercicio, por lo tanto, el presupuesto para el próximo año pudiera ser menor. Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, así opera. Ok, muchísimas gracias, Oscar. La siguiente pregunta, Jesús. Muchas gracias, Carmen. Bienvenido, Oscar, nuevamente, ya de manera oficial aquí en grabación. Bienvenido. Gracias, Jesús. Seguimos en el rubro de Administración y Políticas Públicas. Ahora la pregunta que yo te hago tiene que ver con el subrubro, por llamarlo de alguna manera, de compras públicas. Y la pregunta es la siguiente, Oscar. De manera general, si nos puedes describir bajo qué supuestos se puede contratar a través del procedimiento de adjudicación directa que se contempla en la ley local, y si pudieras posteriormente describir el procedimiento al que se sujeta precisamente esta modalidad de contratación por adjudicación directa, por favor. Bueno, regularmente la ley prevé, entre otras, bueno, si no me equivoco, son 3 formas, ¿no? De
poder hacer una licitación. Una es por medio de convocatoria abierta, otra es invitación a 3 proveedores y la posterior es adjudicación directa. De esa manera tenemos que cuando posiblemente es un tema muy específico y cuyos montos no superan ciertas cantidades, pudiera hacerse de invitación a proveedor, un proveedor único, y hacerla en una adjudicación directa, ¿no? Cabe mencionar que esto tendría que ser en una licitación que no fuera a lo mejor de un bien o un servicio que fuera de una cuantía muy alta y de una cuestión trascendental para los objetivos del Estado. Por lo tanto, se llevaría a cabo dicha invitación y se haría la adjudicación directa en un proceso pues similar al de otras licitaciones, pero sin el proceso tan extenso que conlleva pues una convocatoria, una licitación abierta, por ejemplo, ¿no? De esta manera tendríamos el resultado de que se haría la adjudicación con este proveedor, pero pues se prevé o en el deber ser es como la última instancia o lo menos ideal, ¿no? Siempre sería mejor hacer una convocatoria abierta y como opción, una invitación a 3 proveedores, ya que las adjudicaciones directas, pues a veces hay ciertas lagunas en la ley o criterios que se conlleva a varios juicios, ¿no? Y da la pauta a suspicacias. Por lo tanto, si bien es una forma un poco más sencilla de hacer una contratación, no es lo ideal conforme al deber ser en muchos aspectos. Muchas gracias, Oscar. Estás en silencio, Carmen. Perdón. Gracias, no, al contrario. Continuamos contigo, Gis. Sale, muchas gracias. Oscar, buenos días. Bienvenido de nueva cuenta. Mucho Buenos gusto. días. La tercera pregunta es en el rubro de contabilidad gubernamental. Es la que me corresponde hacerte y esta dice así. ¿Cómo puede la contabilidad gubernamental contribuir a la implementación y a la evaluación del presupuesto basado en resultados de la CCEA? Claro. Muchas gracias, Gisela. Bueno, miren, se dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Por lo tanto, en la contabilidad, tanto privada como en este caso pública, los números no mienten, 2 más 2 son 4, y si se lleva a cabo de una buena forma la contabilidad, en este caso gubernamental dentro de la CCEA, podríamos dar resultados y dar muestras de que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Por lo tanto, eso podría ayudar o abonar a que el presupuesto se asigne con base en un buen resultado y que de esa forma sean nuestros números y no nuestras palabras, sino algo más reforzado en el hacer, es decir, lo que están reportando los estados contables, la forma en la que va a contar la CCA con su presupuesto para el próximo año. Perfecto. Te agradezco. Muy bien, muchas gracias, Gis. Gracias, Oscar. Ok, continuamos contigo, Pati. Gracias, Carmen. Muy buenos días otra vez, Oscar. Bienvenido. Gracias. Hago entonces la pregunta. Esa tiene que ver con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Oscar, ¿en qué parte del ciclo de políticas públicas se utilizan indicadores? Y si nos puedes explicar por qué. Mucho gusto. Básicamente los indicadores se utilizan al final del ciclo y esto se lleva a cabo después de haber diseñado, medido y evaluado la política. Se tiene que hacer encuestas, se tiene que recolectar datos brutos, ¿no? Con base a esos números se puede determinar cómo fue que se llevó a cabo, ¿no? El diseño, la implementación y la evaluación de dicha política y de esa manera poderla evaluar mejor. Ok, muchas gracias, Oscar. Continuamos contigo, Héctor, por favor. Gracias, Carmen. Perdón. De nuevo, buenos días, Oscar, y bienvenido. Gracias, Héctor. Es la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve tener un sistema de control interno y qué normas generales lo componen? En alguna ocasión un rey dijo que se guardaba el presupuesto
o lo que iba a hacer en el Estado por razones que eran de su ronco pecho. Por lo tanto, cuando no hay transparencia, cuando no se da o no se abre esta información a la sociedad, no se puede tener claro, ¿no?, cómo están las cuestiones. Eso por el lado de la transparencia. Y por el otro lado, si no tenemos un órgano de control interno, si no tenemos quien nos regule, es decir, nadie nos va a decir que estamos bien o que estamos mal, pues no podemos saber si vamos por el buen camino, ¿no? Siempre tiene que haber un comisario, un árbitro, un juez, alguien que esté al pendiente de cómo se están realizando las cosas y que si algo no se está haciendo conforme al derecho y conforme al deber ser, se pueda corregir y hacer los señalamientos correspondientes. Básicamente esa es la importancia de tener un órgano de control interno. Muchas gracias, Oscar. Bueno, la siguiente pregunta se relaciona con el tema de transparencia. ¿Nos pudieras decir, por favor, cuál es la diferencia entre la información pública de una información reservada y qué proceso debería seguirse para clasificar una información como reservada? Con mucho gusto, sí, bueno, la información es muy sencillo, ¿no? Público, pues es todo aquello que pudiera ser de relevancia para el saber de la sociedad. En este caso, pudiéramos poner de ejemplo esta convocatoria. A la sociedad le es relevante si su servidor tiene estudios en alguna carrera, en algún posgrado, si mi preparación, mi perfil técnico va de acuerdo a lo que requiere el perfil que está estipulado para ser titular de la CCEA, ¿no? Para ser secretario técnico. Por otro lado, la información privada en este caso pudiera ser mi dirección o mi número telefónico o qué tipo de gustos personales tengo, ¿no? Al momento de ir al cine o qué palomitas me gustan más. Esas son cosas que son irrelevantes para efectos de la convocatoria y para la materia pública, por poner un ejemplo muy sencillo. De cualquier manera, lo público sería lo que es relevante para información que toda la sociedad tiene derecho a conocer, y lo privado sería lo que no es necesario o aquella información que por protección de datos personales debe de reservarse, ya que no es relevante para la sociedad en general y que también pudiera poner en vulnerabilidad al sujeto que la está compartiendo o que se haga pública esta información, como los ejemplos pues antes mencionados. Ok, muchas gracias, Oscar. Continuamos contigo, Jesús. Sí, Carmen, muchas gracias. Oscar, te hago la siguiente pregunta. Ahorita seguimos en el rubro de Administración y Políticas Públicas, en específico en el subrubro de ciertas funciones que se establecen en el artículo 62 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, que tienen evidentemente una relación con las funciones del titular de la Secretaría Técnica, al ser esta institución, al fin de cuentas, una paraestatal, un organismo descentralizado, ¿no? Pues bueno, la pregunta es la siguiente, Oscar. En caso de que seas nombrado como secretario técnico, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, ¿serías tú quien designe directamente a las personas titulares de las coordinaciones y de las unidades de área de la CCEA? ¿Por qué? ¿No? ¿Me puedes justificar la respuesta? Muchas gracias, Jesús. Agradeciendo tu pregunta, te comento que no sería tu servidor quien designe a los coordinadores y demás personal que se encuentra o que se encontrará trabajando en la CCEA. Las facultades podrían ser, como secretario técnico, quizás la de proponer a los que van a ser titulares. Sin embargo, hay que señalar que sería el comité coordinador, de acuerdo con los estatutos que marca la ley, quienes darían el visto bueno, ¿no?, de estos perfiles, así como se ha realizado en otras ocasiones con los coordinadores que están nombrados actualmente y previo desde que se creó la CCEA. Este es el proceso correcto y el deber ser conforme a la ley, y en caso de ser electo como secretario técnico, vamos a seguir operando, ¿no?, y respetando lo que marca la ley y el deber ser. Bien, gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Vamos contigo, Gisela. Sí, gracias, Carmen. Oscar, la siguiente pregunta es dentro del rubro de responsabilidades administrativas y es la siguiente. A tu juicio, ¿cuáles son las funciones más relevantes
de los órganos internos de control y cuál sería la estructura mínima fundamental de un OIC. Muchas gracias, Gisela. A ti, gracias. Básicamente, pues es como lo decía en otra de las preguntas, ¿no? Señalar lo que no se está haciendo conforme al deber ser, lo que está saliendo dentro del marco legal, si se está ejerciendo mal el presupuesto, si se están haciendo gastos innecesarios, si se están tomando quizás funciones que no van de acuerdo a las atribuciones, ¿no? Que tiene la institución en cuestión. La estructura de un órgano de control interno a criterio de un servidor, creo que cuando mínimo requiere a su titular y posiblemente de un auxiliar, a alguien que le esté apoyando con los temas, ¿no? Fuera de esto, pues puede llevar más personal, dependiendo los que requiera, ¿no? El ejercicio o la responsabilidad del órgano de control interno justificada, ¿no? De acuerdo a lo que se va a realizar, si es mucho trabajo y demás. Y cabe señalar que tiene que ser completamente autónomo, ¿no? No puede un órgano de control interno depender de su titular, del titular de la dependencia donde está realizando sus funciones. Es decir, yo como secretario técnico no puedo ser juez y parte, no puedo ser el jefe, ¿no? De quien me va a estar señalando si estoy obrando bien o no, igual que a mis compañeros, ¿no? Por lo tanto, no podría regular el titular de la dependencia al órgano de control interno, sino que dicho órgano debe tener la suficiente autonomía y libertad de acción para poder estar haciendo sus observaciones y dictaminar los criterios que después podrían derivar en responsabilidades administrativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Continuamos contigo, Pati, por favor. Gracias, gracias, Carmen. Oscar, vamos a pasar a un rubro distinto, ¿sí? Ahora estamos en cuanto a habilidades directivas y específicamente te pediría si nos pudieras detallar cómo asegurarías el adecuado desempeño de tus colaboradores para alcanzar los objetivos establecidos de la CCEA en caso de que llegaras a ser su titular. Con mucho gusto. Miren, básicamente, como lo comentaba en mi propuesta de el plan de trabajo, bueno, tiene que haber una capacitación constante, ¿no? Primero, esa es la clave del éxito, para que puedan las cosas seguir mejorando y contribuir al buen trabajo que se ha hecho hasta ahora. Es necesario también seguirnos capacitando, ya que la dinámica social, la dinámica local también va evolucionando, ¿no? Conforme avanza el tiempo. Por lo tanto, pues ese sería el la primera estrategia o el primer margen de acción. Por otro lado, pues sería una comunicación y coordinación constante en la cual, de acuerdo a lo que marca en el estatuto orgánico de la CCEA, cada uno de los colaboradores esté realizando las funciones de acuerdo a lo que corresponde o a sus competencias y poderlos apoyar en todo lo que requiera, ¿no? Tener una comunicación constante y tomar en cuenta, pues, al que es proactivo, al que está sugiriendo, al que está trabajando bien en el día a día, darle un seguimiento especial y un reconocimiento en público, como debe hacerse, ¿no? Por otro lado, quien a lo mejor esté saliéndose un poquito de las funciones o si en algún momento alguien no está cumpliendo con las funciones que tiene, ¿no? O con lo que requiere el día a día, bueno, entonces se habla con él en privado, ya que el reconocimiento es en público, las llamadas en atención son en privado, y se le comenta, oye, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué te podemos apoyar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿No? Y de esta manera es como creo que podríamos lograr un mejor equilibrio. Siempre hay que buscar que estén los mejores en el ejercicio de acción o en el ejercicio de un cargo público. Actualmente, por lo que he alcanzado a ver el currículum y un poco de algunos de ellos que han participado en sesiones públicas, me parece que se cuenta con un buen equipo. Y aquí uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Héctor, pues dejó una secretaría ejecutiva fuerte, por decirlo de esa manera. Entonces, pues hay que continuar con lo que se ha hecho bien, mejorar lo que pues siempre todos y cada uno de nosotros podemos mejorar y buscar otras estrategias o eh, implementaciones para llegar así a, como lo decía antes, ¿no? En algún momento ser la mejor secretaría ejecutiva del país.
Muy bien, muchas gracias, Oscar. Continuamos contigo, Héctor. La siguiente pregunta. Gracias, Gracias, Carmen. Estamos en el mismo rubro de habilidades directivas, Oscar. Te pediría, por favor, si nos pudieras describir una situación en tu trabajo anterior o en alguno de tus trabajos anteriores donde enfrentaste un problema complejo y que nos digas cómo analizaste la situación y qué pasos tomaste para llegar a una solución efectiva. Con mucho gusto, en el 2017, cuando fui jefe de notificación y cobranza de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, enfrentábamos una problemática de que había bajado, ¿no?, el deseo de los contribuyentes o bien los ciudadanos de libremente, ¿no?, ir a pagar específicamente el derecho vehicular, que es el rubro de impuesto que más ingresos le deja al Estado de Chihuahua. Entonces, pensando en estrategias y viendo cómo mejorar o qué se podía hacer, empezamos a buscar formas, ¿no?, de poder hacer, digamos, un cambio y que la gente se acercara de nuevo voluntariamente sin necesidad de tener que notificarlos y de esta manera causarles multas y recargos, ¿no? Entonces se nos ocurrió llegar por medio de la dirección de un servidor, llegar a la estrategia de las cartas invitación para realizar el pago. Dichas cartas se enviaron de manera digital a aquellos usuarios con los que contábamos correo electrónico, así como también se les envió impresa, y al resto de los contribuyentes con los que no contábamos con su correo, se les enviaron las cartas impresas, ¿no? Entonces fueron cientos de miles de cartas invitación que tuvieron como resultado un aumento, si no me equivoco, entre el 20 y el 30% del pago, ¿no?, del impuesto en esta materia, esto sin necesidad de causar una molestia en la cual pudiera el contribuyente llegar y decir, oye, ¿por qué me estás notificando? Si apenas estamos en abril, ¿no?, que era cuando ya se empezaron a enviar en abril, mayo, más o menos. Entonces, al contrario, recibimos muy buenos comentarios. Les puedo contar anécdotas de una de las jóvenes que imprimió las cartas. Ella dice que vio el nombre de su mamá y dijo, bueno, hay que hacerlo, ¿no? La persona que nos felicitó, que en aquel momento era la subsecretaria de Ingresos, nos dijo que estaba orgullosa de nosotros porque enviamos una carta a su despacho contable pidiéndole el pago, ¿no? Que al parecer era un vehículo que era de su hija y no habían hecho el cambio de propietario, alguna cuestión, y ahí estuvo la confusión, pero estaba muy contenta de que no nos refrenamos de notificarle a ella, de notificar o invitar a pagar al gobernador que estaba en ese momento a la casa que tenía registrada con un domicilio fuera de la capital de Chihuahua. Y les puedo comentar que a la casa de un servidor llegó también un ministro ejecutor fiscal, ¿no? Y cuando lo recibió mi padre le dice, oiga, pues este es mi hijo, ¿no? Y entonces le contesta, no, pues no sé, a mí nada más me enviaron. Y le dice, no, le estoy diciendo porque pues de alguna forma vea que es muy honesto, ¿no? Y en cuanto se fue el ministro me marcó y me dijo, oye, me estás notificando. Y le dije, no, te estoy invitando a pagar, papá, pero date prisa porque si no pagas, entonces sí te voy a notificar y te va a salir mucho más caro. Perdón, Oscar, esta es la musiquita que sale cuando que acaba el tiempo, ¿eh? Muy bien, muchas Perfecto. gracias, pero creo que ya habías concluido tu idea. Vamos a la siguiente pregunta. También está enfocado hacia el tema de planeación estratégica. Desde tu experiencia, ¿qué relevancia tiene una planeación estratégica y cuáles son los elementos más importantes? Muchas gracias, Carmen. Sí, miren, para poder saber a dónde vamos o llegar a un resultado necesitamos un plan, ¿no? Plan de acción. Esa planeación estratégica debe contener desde pasos a seguir, acciones a realizar, llevar un orden, ¿no? Un cronograma, una serie de requisitos o de cuadros, ¿no?, que podemos ir palomeando para saber si lo estamos haciendo de la mejor manera. Designar encargados de cada línea de acción del plan que se va a llevar. Designar tiempos también para saber en qué momento, o si estamos durante el año, por ejemplo, del ejercicio, si estamos cumpliendo con los tiempos o si vamos desfasados para al final o en el momento que se supone que debamos tener ciertos objetivos, podamos llevar una medición si realmente los estamos logrando, ¿no?
Y una vez que lo hayamos concluido, se tiene que hacer, como en cualquier otra cosa, pues una evaluación, ¿no? Una retroalimentación, realmente cómo nos fue en el plan, si lo llevamos a cabalidad, si nos desfasamos en los tiempos, qué porcentaje de objetivos los cumplimos, y de esa manera, pues evaluarlo para ver si vamos a realizar una acción similar en el año que continúa. Bueno, qué salió bien, qué salió mal para poderlo mejorar, y de esa manera realizar un mejor plan estratégico para la siguiente ocasión. Muy bien, muchas gracias. Continuamos contigo, Jesús. Sí, Carmen, claro que sí. Oscar, yo te hago la siguiente pregunta, es la última de mi parte. Ahorita ya estamos en otro rubro que se llama claridad y visión del sistema estatal anticorrupción. Y la siguiente pregunta es esta. A ver, dame un segundo. Híjole, se me quitó de aquí, dame un segundo. Perdón, al cabo el tiempo no se agota, estimado. Gracias, Jesús, no te preocupes. Es que se me borró de mi archivito. Si alguien me pudiese apoyar para no Si quitarle tiempo gustas, por favor. Si gustas, Pa- la pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podrías aportar a la Secretaría Ejecutiva y al sistema estatal anticorrupción? Sé que lo mencionaste al inicio, pero aquí te lo estamos haciendo de una manera más directa, Oscar. Mucho gusto. Gracias por la pregunta. Creo que puedo abonar bastante a la Secretaría Ejecutiva y al sistema estatal anticorrupción. Soy abogado con una maestría en administración pública. Prácticamente la mayoría de las materias o temas que vemos en estas convocatorias y que se hacen en el día a día, pues las aprendí durante mi ejercicio, durante mi estudio profesional. Y ya en el ejercicio profesional, bueno, pues soy, creo, de los pocos perfiles que ha tenido el gusto de colaborar, por ejemplo, con los Toastmasters en la sociedad civil, ser director a nivel interestatal de esta organización, así como ser presidente de una cámara empresarial. Esto pues por parte de la sociedad civil. He tenido mi propio restaurante, he tenido también mi propio despacho, he sido litigante en dicho despacho y en otros en el ejercicio, en la iniciativa privada. Por lo tanto, eso complementa, ¿no? Con la visión de empresario y emprendedor de lo que es la parte anterior. Y también pues tengo el gusto de haber sido funcionario público. Si no lo he sido en más ocasiones, es posiblemente porque me han hecho, digamos, ofertas, ¿no? Donde a veces no estoy de acuerdo con lo que me proponen por diversas razones, pero el tiempo que he ejercido, creo que mis resultados fueron buenos. Como les comentaba en una de las preguntas anteriores, la recaudación que tuvimos durante mi ejercicio fue de 600 millones de pesos, una recaudación que venía en declive en el departamento y que con mi administración aumentó con acciones como la que les comentaba y otras más. Entonces creo que es un perfil completo en el aspecto que tiene varias visiones y no solamente una de ellas, ¿no? También creo que la parte de vinculación con la sociedad, de la parte social, es algo pues muy importante, ¿no? Es algo que manejo muy bien, algo que nunca he perdido contacto, o sea, ni cuando fui funcionario, ni cuando he estado litigando por mi cuenta, he dejado de participar en colegios, en foros, en cámaras, en asociaciones, y eso hace que de alguna forma pues pueda contribuir, ¿no? Porque como decimos, no me he oxidado, sin mencionar que soy como el Rocky de este tipo de convocatorias, ¿no? Año tras año siempre estoy dispuesto a participar y nunca me ha interesado el hecho de tener el resultado solamente de ser electo, ¿no? Sino del aprendizaje y del no desistir en esta meta que es el poder abonar y poder integrarme como parte del sistema. Les comento, creo que ustedes tal vez lo vieron en mi currículum, si he sido capaz de con recursos propios y buscando abrir puertas, ir a dar conferencias en países como Colombia y República Dominicana, sin ningún aliciente, digamos, de trabajo o obligación que me genere un rendimiento económico. Imagínense lo que puedo abonar y lo que puedo hacer una vez que esté trabajando de lleno con ustedes en este sistema. Muchas gracias, Oscar. Continuamos con la siguiente pregunta, Gisela. sí, gracias, Carmen. La siguiente pregunta dice,
¿Cuál consideras que sería tu mayor reto si llegaras a ser seleccionado como titular de la Secretaría Técnica? Muchas gracias, Gisela. Bueno, actualmente tenemos un reto muy importante, ¿no? Que es el de implementar la política estatal anticorrupción. Esto después de un historial donde con titulares pasados, ¿no? De los órganos que integran o los organismos que integran el comité coordinador, pues fue complejo, ¿no? El poder aprobar dicha política. Pues ahora el reto, pues, es encontrar los mecanismos y las estrategias para implementarla y de alguna manera, ¿no? Que creo que es algo de lo más importante, pues que sea viable, que llegue a los ciudadanos y que el ciudadano del día a día se involucre, ¿no? En el combate a la corrupción, que la conozca. Imagínense qué bien sería o cómo podría ser cuando veamos que un hermano tarahumara o que un joven estudiante, ¿no? De cualquier universidad pública, privada, conozcan y que sepan y que, por ejemplo, denuncien, ¿no? Que quieran ser testigos ciudadanos o que quieran participar de alguna forma. Eso sería como el reto principal que creo que nos aboca actualmente, secundado por retos como el de apoyar al comité coordinador con el tema del cumplimiento de su plan anual, que pues ya está cerca, ¿no? En el mes de noviembre se tiene que elaborar el próximo, entonces sería tanto apoyarlo con el que tenemos actualmente como con el que viene y sin dejar de mencionar pues otros temas como es el que se sigan nombrando, ¿no? Titulares de los órganos de control interno y bueno, realmente seguir colaborando con la comisión ejecutiva para darle los insumos necesarios, ¿no? Al comité coordinador y a la secretaría ejecutiva para poder llevar a cabo pues todo lo que requieren, ¿no? Creo que me extendí un poquito en la pregunta, pero básicamente son el principal y principales retos que creo que tiene actualmente la Secretaría Ejecutiva. No te preocupes, muchas gracias. No, muy bien, estás dentro de los tiempos, Oscar, así que no hay problema. Siguiente pregunta, Pati, por favor. Sí, mira, Oscar, la siguiente pregunta es que nos des tu opinión de cuál es la función más importante que tiene la Secretaría Técnica dentro del sistema y por qué consideras que esta es la más importante. Miren, como lo dicen los estatutos, pues básicamente la Secretaría Técnica, ¿no? Es la cabeza de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría como ejecutiva como tal, pues es el engranaje de organismos e institutos que ya estaban y comités como el de participación ciudadana que fue creado, ¿no? Por las reformas que se hicieron en la Constitución Política, con las reformas que se hicieron no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 187, para poder llevar a cabo así el sistema anticorrupción, ¿no? Como una exigencia ciudadana. Por eso, sin una Secretaría Ejecutiva, no se podría realizar todo lo que se conlleva, ya que muchos de los organismos e instituciones que entregan en el comité coordinador, por ejemplo, pues no estaban pensados en su inicio el poder llevar a cabo las funciones que pues requiere un sistema anticorrupción, ¿no? Por lo tanto, la secretaría, básicamente, el ser secretario técnico, pues es hacer el trabajo, ¿no? Que ya en su momento que ustedes pudieron ver, lo hice con los Toastmasters, lo hice cuando fui secretario técnico de la Sociedad de Estudiantes de Derecho, lo hice cuando fui secretario técnico de la Canirac, o sea, realmente es el que lleva las sesiones, el que elabora las actas, el que hace los informes. Muchas veces pensamos en las organizaciones, tanto públicas como privadas, que el segundo al mando, el vicepresidente de tal cosa, ¿no? O el secretario de tal área es el que tiene más trabajo, pero no, realmente muchas veces quien tiene más trabajo después del presidente, o de la cabeza de todas las instituciones o cuerpos colegiados, tanto públicos como privados, es el secretario, porque en él recae todas las funciones que conllevan que se esté llevando el sistema, en este caso, de la mejor manera, ¿no? Por lo tanto, es de suma importancia y es algo que pues no puede dejarse de un lado, el que la Secretaría se siga difundiendo, siga creciendo, se le siga apoyando con el presupuesto de acuerdo a sus resultados y que pues se le dé la importancia necesaria, ¿no? Porque ahora sí que es lo que hace que cuando los titulares de los órganos, ¿no? O inclusive los mismos ustedes como integrantes de la
del Comité de Participación Ciudadana, tienen mucho trabajo, pues pueden apoyarse y pueden pedir el apoyo siempre de dicha secretaría. Y es el deber de un servidor o de quien quede electo el respaldarlos, tanto ustedes como el comité coordinador, porque pues a final de cuentas son a quien se debe, ¿no? La secretaría, y pues ahí estaremos para respaldarlos. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Bueno, continuamos con la última pregunta, Héctor. Muchas gracias, Carmen. La última pregunta, Oscar. De ser elegido como titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuáles serían las primeras 3 cosas que harías al iniciar? Muchas gracias, Héctor. Bueno, primero que todo, buscaría el tener una comunicación, ¿no? Una comunicación constante tanto con el comité coordinador como con ustedes como comité de participación ciudadana, como con mis subalternos o los coordinadores que se encuentran dentro de la Secretaría Ejecutiva, y también con los ciudadanos que soliciten o que toquen la puerta. Esto es algo que me parece pues muy, muy importante, ¿no? El estar siempre como servidor público, digo, entiendo que a lo mejor no es, digamos, ¿no? Una dirección de desarrollo de tal necesidad, pero sí, como servidor público, pues si alguien solicita una audiencia contigo, si alguien solicita un espacio por escrito, por medio telefónico, asistiendo a las oficinas en persona, pues es muy importante, ¿no? El que haya una buena comunicación, como les comentaba, tanto con el comité coordinador, comisión ejecutiva, comité de participación ciudadana, de forma interna, pero de vinculación con la sociedad, sin dejar a las cámaras, a las instituciones, a los colegios, a las organizaciones que nos han apoyado en temas previos, siempre poder estar ahí para darles un espacio y recibirlos, ¿no? Como debe de ser. También buscaría platicar, ¿no? Ya en la parte técnica con cada uno de los coordinadores, porque tengo la creencia de que por más que sepas de un tema y por más títulos que tengas, cuando inicias en una empresa, en una institución, si la persona que es la recepcionista tiene, por ejemplo, 5 o 10 años ahí, a lo mejor ella conoce mejor el día a día que tú. Entonces necesitas sentarte a platicar en corto con cada uno de ellos, y ya en la parte técnica preguntarles cuáles son sus actividades, cómo es que llevan a cabo sus funciones de acuerdo a la ley, qué es lo que creen que está faltando o en qué se les puede apoyar, para que de esa manera pues puedas abonar con tus conocimientos, pero también aprender de la experiencia de los que ya han sido nombrados previamente. Y algo pues muy importante y que no puede faltar, como digamos la parte que comentaba previamente, pues es retomar o seguir apoyando, ¿no? Los trabajos del grupo que se va a dedicar a implementar la política estatal anticorrupción, ya que esto ha sido un logro de todos, no solamente de la administración actual del Comité de Participación Ciudadana y de quienes integran el comité coordinador, sino de quienes venían previos a ellos. Por lo tanto, es algo que vale la pena no dejar, que vale la pena apoyar, y pues es algo que definitivamente tengo que hacer cuando, si ustedes así lo deciden, se me nombre parte de la terna como aspirante y en su caso, pues titular de la Secretaría Ejecutiva. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, pues aquí damos por concluida la entrevista a Oscar Alejandro Gómez Reynal. Sí, el nombre completo correcto. Mil disculpas por eso, Oscar. Y pues bueno, ya les estaremos enviando la información sobre los resultados, las evaluaciones que se van a dar. Muchas gracias por estar aquí, Oscar. Un gusto saludarte. Y bueno, pues te deseamos que tengas un excelente día. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y pues también desearles lo mejor en su día a día. Sé que el trabajo que desarrollan no es fácil y muchas veces no se les agradece por su tiempo y por todo lo que aportan, ¿no? Tanto al sistema como a los ciudadanos en esta lucha anticorrupción. Así que a nombre de todos los chihuahuenses y de todos los ciudadanos, pues gracias por este tipo de iniciativas. No, al contrario. Al contrario, gracias a ti, muchísimo gusto. Muchas gracias, Bonito Oscar. día. Mucho gusto, hasta luego. Un abrazo, Buen día. gracias. Gracias, Oscar. Bonito día.
Saludos.